Desgraciadamente, una de las peores fantasías que tenemos hoy en día y que se ha dado desde antes de los 70 es que el producto de tu esfuerzo, lo que tú tienes va a ser prácticamente proporcional a lo que tú pones. Y la verdad es que las cosas ya no son así. Es algo que se nos vendió mucho en el pasado, que llegó hasta los 70, el famoso sueño americano de que puedes convertirte en la persona que quieres ser. Y la verdad es que las cosas no son así hoy en día, las cosas son muy diferentes. Es una verdad que no nos gusta escucharla y no nos gusta decirla porque es cruel. Pero la verdad es que hoy en día, en realidad, lo que ponemos no es en proporción lo que vamos a tener más adelante. Si las cosas fueran así, muchos de nosotros tenemos padres que hubieran hecho una fortuna, que hubiéramos crecido en un ambiente completamente diferente al que vivimos. Desgraciadamente eso no es así. Eh, hasta los años 40, tú tenías un 40% de posibilidades de que el dinero de que tú podías llegar a vivir mejor de lo que tu padre te había proporcionado, de que tú ibas a mejorar ese nivel de vida. Tenías una muy buena posibilidad, esto hasta los 40. Hoy en día, hasta el año 2000 y en adelante, tenemos solo prácticamente un 8% de haber hecho mejor las cosas, de vivir mejor, de una mejor calidad de vida de la que nuestros padres nos dieron. Y esto es una estadística que no es nada más, no es una estadística de un país nada más, es global. Hoy en día tenemos solo menos del 10% de posibilidades de vivir, de hacer una vida mejor de lo que nuestros padres nos dieron. Una de las cosas que me gusta mucho enfatizar como entrenador de tenis es que, y esto es algo que siempre lo pongo muy en claro, sobre todo con los niños, empezando de pequeños, es que para mí es una ley de vida. No importa cuánto pongas, no importa cuán duro trabajes, nunca es una garantía de que las cosas te van a salir como quieren. No importa qué tanto trabajes, cuánto te prepares, cuán duro estudies o entrenes o hagas lo que sea, no hay una garantía. No importa cuánto pongas, no es garantía de que las cosas se te van a dar. Punto. Lo que sí te puedo decir que es una garantía es que cuando tú terminas el proyecto o cuando tú terminas el torneo o el partido, si las cosas no se te dan y si llevas un tiempo haciendo eso, preparándote consistentemente, lo que definitivamente sí vas a ver es que cambias como persona, cambia tu mentalidad, mejoras y por el hecho de que te conviertes en una persona mejor, otras oportunidades, abres oportunidades, otras puertas en otros campos, otras oportunidades se te pueden dar. Pero lo que sí es definitivamente muy importante es saber que no podemos, o sea, no es muy importante que no te tragues eso de que no, tú échale ganas y las cosas van a salir bien, ¿no? Lo siento mucho decírtelo, pero no es así. Como te lo dije, hagamos ejemplo de nuestros países latinoamericanos. ¿Cuántos padres trabajan durísimo por sus hijos? ¿Cuántas madres solteras trabajan durísimo para sacar adelante a sus hijos? Y cuando ellos se van, el hijo en realidad no tiene una mejor vida. Les dejaron a veces una vida que es todavía peor, desgraciadamente. Entonces es muy importante no dejarnos lavar el cerebro por ese sueño estúpido de decir, ¿sabes qué? Tú échale ganas, dale todo lo que puedas y indudablemente vas a salir adelante. No. Yo desde niño, desde los 7, 8 años, entrené horas diarias para llegar a ser un jugador de los mejores del mundo en tenis. Estuve y me quedé lejísimos. O sea, lejísimos. Jugué infantiles, juveniles, jugué colegial y jugué profesional. Pero me quedé muy lejos de llegar a hacer lo que quería. Y eso es después de entrenar, aún siendo entrenado por mi padre, que fue jugador profesional, y él sí fue jugador profesional con ranking mundial, jugador Copa Davis por México, jugador de Panamericanos, campeón de torneos ATP. Es inclusive con la preparación de un profesional que sabía perfectamente lo que
conllevaba hacer eso. Entonces, a lo que voy con todo esto es, sabiendo que las cosas probablemente no se te van a dar independientemente de cuán duro trabajes, algo que sí tenemos que, hay dos cosas que muy importantes que tenemos que aprender. La primera es que no pienses, no tomes esto como excusa para decir, ¿sabes qué? Pues entonces, ¿para qué trabajo duro? No. ¿Por qué? Porque simplemente si quieres tener cualquier oportunidad de triunfar, tienes que darlo todo. Simplemente, eso es, tienes que poner todo lo que tienes de ti en la mesa y más todavía, cosas que no has hecho antes, horas que no has trabajado antes. Simplemente tienes que poner todo de ti. Esa es la única oportunidad, es la única manera de que lo puedas hacer. Y la segunda es que cuando las cosas no se te dan, tienes que aprender a adaptarte a que si las cosas no se dan, ¿cuál es el siguiente plan? ¿A qué voy a hacer? ¿A qué me voy a mover? Tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender a levantarnos de cada caída, porque vas a tener una y otra incontables caídas. Aun cuando pienses que estás súper preparado, te van a tocar momentos en los que no lo vas a hacer. Yo me preparé en la universidad, tomé 4 veces una clase de cálculo con un maestro que era el maestro que nadie quería tener, pero siempre me tocaba a mí porque yo llegaba tarde, como estudiaba afuera, llegaba tarde y me tocaba siempre la clase con él. Otra vez, clase con Willman, de nuevo cálculo. Jamás en mi vida había estudiado tan duro desde el primer semestre que lo tuve. Y estoy hablando estudiando duro de ir a la escuela y en las tardes quedarme en la escuela o en la universidad para irme a estudiar con una persona que me ayudaba con cálculo. Y cuando lo estudiaba con esa persona, lo hacía perfectamente. Pero en el momento que me ponían el examen enfrente, me cegaba, era como un pánico escénico. No sabía hacer hasta las ecuaciones más sencillas. Pero me costó un semestre, 2, 3, hasta el cuarto. ¿Y sabes qué? Lo que yo te digo es, vas a ser otra persona cuando sales de eso, aunque fracases. A partir de ahí, no lo podía creer. ¿Por qué? Porque me volví bueno para matemáticas. Y definitivamente, el hecho simplemente de decir, yo pasé clase de cálculo con Willman, con ese maestro, todo el mundo decía, si lo pasaste con él, estás cabrón. O sea, me imagino lo que tuviste que pasar para pasarlo. Y sí, fueron 4 semestres. Pero no tienes idea, cada vez que regreso, cada vez en mi vida que me enfrento con una situación que es muy difícil, una de las cosas que me recuerdo en mi mente es, yo pasé cálculo con Willman. Entonces, por eso digo, tienes que aprender, te va a dejar, aún fracasando te va a dejar. Te va a dejar esa resiliencia, te van a dejar esas ganas. Aprender a decir, ¿sabes qué? No salieron, pero es algo que ya sabía que podía suceder. Vamos a lo que sigue y aprender a levantarse. Por eso yo digo, es muy importante que cuando eso sucede, tienes que aprender a adaptarte, tienes que aprender que hay más oportunidades después de eso. Vas a convertirte en otra persona y simplemente es algo que no podemos cambiar, tienes que darlo todo de sí. Es algo que desgraciadamente la vida no le importa que trabajemos durísimo, a la vida no le importa que estudies durísimo, a la vida no le importa que te trepes al palo más alto para andar con la niña que te gusta. Si te va a rechazar, te va a rechazar. Y probablemente te van a rechazar las siguientes 3, y probablemente te van a rechazar los siguientes 10 trabajos, y probablemente vas a tronar y no vas a hacer bien los siguientes 6 proyectos. Pero no queda de otra. Es seguir, adaptarse y aprender a ver las cosas y decir, no amargarse y convertirse en negativo. No, aprender a decir en qué fallé, qué tengo que hacer mejor. Y aprender que estamos creciendo y siendo más fuertes en base a eso. Muy bien, ok. Espero que les ayude. Dame un like, suscríbete a mi canal, por favor, y los veo la próxima vez. Gracias.